Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. Bueno, buenas tardes para todos. Soy Andrés Díaz y les doy la bienvenida a este encuentro de educación en línea. Hoy tengo el honor de presentar a Mónica Valenzuela, que va a ser nuestra conferencista. Mónica es enfermera de la Universidad de Chile, es psicóloga de la Universidad Santo Tomás, es magíster en educación superior de la Universidad de las Américas y es instructora en simulación de UCIM. Y ella es directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de las Américas en Chile. Mónica nos va a hablar hoy de 3 constructos teóricos que son imprescindibles para el aprendizaje. Nos va a hablar de las diferencias que hay entre coaching, feedback y debriefing. Gracias, Mónica, por aceptar la invitación y, bueno, te escuchamos. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, y aquí desde Chile, ya con bastante frío, quiero conversemos y comentarle un poco desde mi punto de vista estos conceptos que se utilizan en educación para formación de profesionales de la salud, que son el concepto de coaching, feedback y debriefing. Muchas veces ellos pueden ser utilizados de manera conjunta o también quizás lleva a la confusión por tener algunas similitudes. Y me gustaría que viéramos cuáles son aquellas cosas que tienen en común y en qué se diferencian y en qué momentos de la formación se pueden aplicar dependiendo del objetivo o resultado de aprendizaje para que lo estemos utilizando. La idea es que hoy día podamos discutir acerca de algunas consideraciones iniciales en cuanto a la formación o al aprendizaje en formaciones en ciencias de la salud, que hoy día es relevante, pues nos encontramos con un cambio paradigmático en cuanto a cómo aprenden los adultos y las personas, las definiciones de cada uno de estos conceptos, la aplicación que tienen estas estrategias de formación y diferencias y similitudes, como les comenté. Quiero comenzar con un poco contextualizando el tema de cómo se forma hoy en día en ciencias de la salud y cómo se formaba antiguamente. Quiero un poco hacer un paralelo entre la teoría teocéntrica, donde se consideraba que la Tierra estaba en el centro y después que aparecen otros estudiosos y con nuevas pruebas, se cambia a una teoría heliocéntrica que hoy día nadie la dudaría. En caso de la educación, tenemos la educación centrada en el profesor, en el docente, aquel que poseía todo el conocimiento y donde la estrategia didáctica fundamental eran las clases expositivas y los estudiantes, aprendices, tenían que dedicarse a poder memorizar y comprender lo que decía aquel profesor. Hoy día nos encontramos con un nuevo paradigma en educación, donde nos damos cuenta que la importancia de que ya tienen nuevos aprendizajes y vienen con aprendizajes previos los estudiantes, que es importante que puedan discutir y poder reconocer esos aprendizajes que tienen, las creencias con las que llegan, que también pueden interferir en su conocimiento, y exigen que el docente tenga distintas formas de abordar y acercarse a los estudiantes para ayudar el proceso de aprendizaje. Más que enseñar, hoy día hablamos de ayudar al aprendizaje, porque ese fenómeno que llamamos aprendizaje ocurre en el estudiante y no en el docente o profesor. Por eso que han surgido, ya existían, pero ahora con mayor énfasis, estamos utilizando en educación, en ciencias de la salud, distintas estrategias o didácticas que apoyan a ese aprendizaje. Y
por eso aparecen estos nuevos conceptos con mayor fuerza, como es el coaching, el feedback y el debriefing, que son estrategias donde, si podríamos señalar una similitud, tienen en el centro el protagonista de aquel aprendizaje, está en el estudiante, el que aprende. Pero tienen algunas diferencias. Vamos a revisar uno a uno estas estrategias. ¿Ya? Primero está voy a referirme al coaching, que se ha utilizado por bastante tiempo y es bien reconocido en el área empresarial, donde por mucho tiempo se ha utilizado para poder entrenar a un líder o a una jefatura para convertirse en líder, y existe, o también viene del ámbito del deporte, donde el coach es el que ayuda a entrenar a un equipo y a llevarlo a ganar algún partido o alguna copa. La palabra coach, que es interesante conocer su etimología, viene de una palabra antigua de origen francés que tiene por significado el transportar a una persona, el llevar a una persona a algún lugar. Y también podemos reconocer en la etimología de la palabra o un verbo en inglés que tiene que ver con cause, que tiene el significado de persuadir, inducir, capacitar. De tal manera que podríamos señalizar que el coaching, y existen varias maneras de hacerlo, pero en el contexto de educación en ciencias de la salud, es poder llevar al estudiante a reconocer cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus recursos, y a través de ellos poder lograr un objetivo o un resultado de aprendizaje que se desee hacer. Es decir, cuando se utiliza el coach como una estrategia de aprendizaje, el sentido que tiene es que aquel que actúe como coach o como docente pueda guiar al estudiante a través del reconocimiento de sus potencialidades para poder trabajar, por ejemplo, en equipo, o para poder lograr un resultado de aprendizaje que tiene relación, por ejemplo, con adquirir alguna destreza clínica, pero más específicamente con lo que tiene relación en cuanto a habilidades que son más bien de tipo genérica, que se relacionan con la comunicación, con el trabajo en equipo, con la toma de decisiones. Y en ese momento, la forma de hacer o realizar esta estrategia didáctica se relaciona con resaltar los puntos positivos que tiene el aprendiz y dejar de lado aquella forma más directiva que se relaciona con dar consejos, con dar soluciones o directrices para que sean muy tajantes para que el estudiante lo realice y no busque en sus propios recursos la solución para llegar a realizar una determinada tarea. Se centra en poder tener una visión de futuro, de lograr un resultado de aprendizaje u objetivo a la vista, y se ocupa específicamente, como yo les comentaba, en grupos pequeños o de manera individual, para poder resaltar y para poder entrenar específicamente en competencias que tengan relación con habilidades genéricas, más que nada. También estuve revisando una bibliografía que es bien interesante. Yo les voy a dejar la bibliografía y si quieren puedo compartir con ustedes los papers, donde se hace un paralelo entre, por ejemplo, una clase expositiva, otro tipo de estrategia que es el mentoring y el coaching, y donde se especifica que el coaching está relacionado con entrenar a pequeños grupos o a una persona en un área específica que tengamos definida previamente, con relevancia, enfocándose en las habilidades o conductas. Se utiliza también como parte del coaching, que puede durar un tiempo determinado, estrategias que vamos a ver más adelante como el feedback, como un feedback
donde se retroalimenta específicamente acerca de una acción, está dentro de esta relación de coaching, y también promueve varios tipos de estrategias para que sean ocupadas por el propio estudiante, como la autorreflexión crítica, el método socrático, y también promueve la superación personal. La idea de esto es, y que lo voy a repetir después hacia el final, es que a través de esta estrategia llamada coaching, lo que pretendemos es sustentarnos en las potencialidades y en los recursos que posee el aprendiz para poder llevarlo a un nivel, a otro nivel, a un nivel más avanzado, específicamente un objetivo o resultado de aprendizaje que lo planeemos en conjunto. Luego tenemos otra estrategia que también se utiliza bastante, que es el feedback. El feedback, como ya diciendo una definición, tiene relación con el retorno de la información, es decir, cómo yo le retorno la información al aprendiz acerca de lo que hizo. ¿Cuánto logró de un objetivo que se planteó en un comienzo? Es importante señalar que en este tipo de estrategia se presenta información sobre cómo hizo, por ejemplo, un procedimiento. Se utiliza bastante, por ejemplo, un feedback que cuando se tiene un tiempo acotado en un espacio clínico o cuando se está, por ejemplo, enseñando un procedimiento clínico y se utiliza el feedback y se señala al aprendiz dónde estuvieron los puntos con mayor dificultad, dónde estuvieron los puntos que sí los pasó, por ejemplo, en el entrenamiento de una intubación endotraqueal, donde existe un procedimiento con fases y el estudiante puede tener claro a través de un feedback cuál es la parte de ese procedimiento que tiene que reforzar para poder llegar a cumplir el procedimiento por completo y tener éxito. ¿Ya? Es de carácter formativo y no evaluativo, y es un instrumento que informa al estudiante cómo está haciendo su proceso de aprendizaje. Existen distintos tipos de feedback, yo aquí les resumí algunos, pero existen varios. Existe un feedback de tipo informal, que es, por ejemplo, el que se puede dar que puede ser acotado en una práctica clínica. Uno ya de tipo formal, que es una reflexión que se hace de manera pactada acerca, por ejemplo, de un procedimiento, un feedback individual y también grupal. También existe y se utiliza mucho el feedback directivo, donde específicamente cuando contamos con poco tiempo, podemos señalarle al estudiante dónde están las fallas para poder mejorar o que son necesarias mejorar para poder lograr un resultado de aprendizaje, ya sea un procedimiento o el aprendizaje de un algoritmo. Luego tenemos el debriefing, que es otra estrategia de aprendizaje que nosotros la tenemos muy relacionada con la simulación clínica. Sabemos que la parte fundamental donde ocurre el aprendizaje en la simulación clínica es en la discusión que ocurre posterior a la simulación, que es aquella reunión donde se discute, se discute de aquello que sucedió en la simulación, que es el debriefing. También se puede hacer debriefing luego de ocurrido un evento clínico en la clínica y se pueden ocupar en las mismas fases que se ocupa luego de una simulación, ya que promueve, ya sea después de la simulación o después de un evento clínico, promueve la reflexión, promueve el pensamiento crítico y también es relevante que el debriefing en su primera etapa pesquisa y rescata cuáles fueron las emociones que acontecieron en el grupo frente a la situación vivida en simulación o en una situación real.
Y la idea de realizar el debriefing es que luego de analizar la situación se pueda llegar a, en conjunto, a construir aprendizaje y a lograr, luego de la discusión, un resultado de aprendizaje que uno se planteó previamente cuando elaboró, por ejemplo, un escenario de simulación. De lo que hemos visto hasta ahora, después yo voy a hacer un paralelo voy a ir haciendo paralelo entre las tres y entre algunas que son más, con mayor similitud. Por ejemplo, pareciera ser, según los que yo les he estado comentando, que tanto el feedback como el coaching son estrategias que están en conformidad o se pueden hacer independiente de cuando haya ocurrido la situación simulada o la situación clínica. Pero hay diferencias entre ellas. En el caso del feedback, el foco está en la conducta pasada. Luego que se realizó un procedimiento, luego que se observó una conducta de la relación entre el profesional de la salud y un paciente, va a haber un foco ahí donde se va a resaltar aquellas conductas o aquellas estrategias que habría que mejorar. En cuanto al coaching, el foco está en una conducta futura. El feedback es una evaluación formativa donde aquel que actúa como instructor o como docente que está utilizando el feedback va a dar una evaluación acerca de cómo está el aprendizaje y dónde son los puntos importantes de corregir. En cuanto al coaching, como tiene relación con habilidades genéricas o blandas, como la comunicación está relacionada con el desarrollo personal. El feedback aconseja y orienta. Y el coaching también, y en eso se parece un poco al debriefing, tiene que ver con preguntar al otro y que el otro, es decir, la persona que está siendo coachada, sea capaz de elaborar una idea o una respuesta acerca de lo que está sucediendo, por ejemplo, frente a una situación dada. El feedback es correctivo, una corrección formativa, y el coaching es constructivo. Y en eso se parece también un poco más esta cosa de construcción a lo que tiene relación con el debriefing. El feedback se utiliza para mejorar el rendimiento y cambiar conductas, y el coaching se utiliza para apoyar a los que tienen mejor desempeño de una manera a aumentar su potencial. Por ejemplo, si yo quiero mejorar el potencial de una persona que está dedicada a dirigir un equipo, ¿cómo puedo potenciar y puedo llevarlo a ser un mejor líder y no solamente que sea una jefatura? Este esquema, que se ve un poco complejo, es bien interesante. Es de un paper de Walter Epic, donde él, a través de esto, señala, yo se los voy a ir explicando por partes, cómo se pueden mezclar las estrategias de feedback, de coaching y debriefing. Todo esto va a depender de variables que nosotros tengamos a mano para tomar la decisión cuál de ellas vamos a utilizar, en qué momento las vamos a utilizar. En las tres se coincide que cuando se van a utilizar tanto el debriefing, el coaching o el feedback, el primer paso que debo hacer es preparar el ambiente. Es decir, hacer que el ambiente entre el instructor, el docente, el coach o el que guía, tiene que haber un ambiente de confianza
en el cual exista este ambiente de tranquilidad para poder focalizarnos en el aprendizaje y en las cosas a mejorar. Si yo dispongo de poco tiempo, porque estoy en una práctica clínica donde no tengo el tiempo para hacer una discusión e indagar acerca de cuáles fueron los marcos mentales que llevaron a la persona a actuar de una determinada manera, voy a tener que escoger específicamente no el debriefing, voy a poder escoger tampoco el coaching, voy a escoger el feedback que se puede realizar de manera más rápida y va a mejorar el desempeño específicamente en tareas en tareas que son concretas y que tienen en relación con procedimiento, aplicación de algoritmos, por ejemplo. En cualquiera de ellas es importante siempre partir con preguntas con los aprendices. Dice, vamos a hacer un debriefing, podemos decirle a las personas, vamos a hacer un feedback o vamos a entrenar en una determinada materia, porque nuestro principal objetivo es el trabajo en equipo, por ejemplo, o, bueno, obviamente el cuidado de los pacientes, y cuando es específico en una tarea, por ejemplo, como mejorar el procedimiento de intubación endotraqueal o mejorar la punción lumbar o mejorar en un procedimiento, también decirlo. Siempre se debe preparar, la persona tiene que, el aprendiz, estar claro que se está en un momento donde se está tratando de mejorar una situación, donde se dispone tiempo. Incluso ellos deben saber que que es un feedback y que va a constar de poco tiempo, que es un coaching, donde es importante que a lo mejor va a ser más de una reunión entre el coach y el que está haciendo, y el aprendiz. Y el debriefing también debe ser claro que a lo mejor va a constar de una sesión, pero que va a ser en un tiempo un poco más prolongado, lo que es un feedback. Luego, en cualquiera de las situaciones, y sobre todo cuando se hace un debriefing, uno debe considerar las reacciones emocionales que pueden haber o que emergen en el momento posterior a la simulación clínica o a la situación clínica a los cuales se vieron enfrentados quienes estuvieron presentes, como en este caso los aprendices. Permitir que ellos relaten cuáles fueron sus emociones o sus reacciones iniciales. Eso es muy importante. Normalmente uno dice normalizar la emoción de manera que no esté interfiriendo en el momento que se realice el análisis de la situación que se va a llevar a análisis y se va a luego aprender de aquello que se hizo bien y aquello que es necesario mejorar. Luego es importante pasar a otro momento, que es la descripción, y ver qué pasó, qué se hizo, que las personas que participaron puedan describir lo que pasó cuando se relaciona en el caso de un evento simulado o un evento clínico real. Para llegar al análisis, ¿ya? Y en el análisis hay que tener claro con cuánto tiempo contamos. Si contamos con un tiempo limitado, por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer con ese tiempo limitado? Si se hicieron cosas bien y tenemos un tiempo limitado, a lo mejor debemos enfocarlo, si ya normalizamos las emociones, enfocarnos en aquellas cosas que son necesarias mejorar y que son necesarias cambiar. Y si contamos con más tiempo, ya y nos permite tener una discusión, podemos saber por qué se tomaron las decisiones, cuál fue el marco mental que hizo que las personas actuaran de una determinada manera. También es necesario cuando, por ejemplo, en una situación simulada o real vemos que se hizo un procedimiento que es necesario poder volver a realizarlo, ahí se puede ocupar el feedback también. ¿Ya? Dentro del esquema del debriefing, me puedo dar cuenta que es necesario hacer un feedback directivo sobre un procedimiento
y ahí va a estar claramente establecido que, por ejemplo, para hacer una intubación hay que hacer tales pasos, y es importante, por ejemplo, volver a realizarlo. Y estrategias para mejorar, que son estrategias para mejorar en el futuro. En todo este proceso de análisis es importante preguntarse con cuánto tiempo dispongo, cuáles son las conductas que se quieren mejorar, si esas conductas se relacionan con un procedimiento, se relacionan con conductas relacionadas con habilidades más genéricas, y a lo mejor ahí yo voy a necesitar va a ser el punto de partida para realizar un coaching y para tener una relación más de largo plazo con las personas que actuaron. En todos los casos, y específicamente en este que dice relación con el debriefing, es fundamental hacer un resumen final donde preguntemos a quienes participan de la discusión, que normalmente es un pequeño grupo, cuáles son las conclusiones y con qué nos quedamos de la discusión y de los aprendizajes que elaboramos en conjunto. Y también preguntar si existe algún problema que requiere un seguimiento, donde necesitamos volver a juntarnos o volver a discutirlo, y que a lo mejor sería necesario tener una relación de largo plazo donde discutiéramos, por ejemplo, el trabajo en equipo o los tipos de liderazgo. En esto se señala que el debriefing tiene todas estas etapas, y también una de las últimas etapas, que es la parte de análisis, es lo que se relaciona con un coaching clínico. En definitiva, podemos señalar, como para ir concluyendo y escucharle a ustedes las consultas, preguntas y poder hacer algo más dinámico, tanto el debriefing como el coaching como el feedback son estrategias de aprendizaje, estrategias o formas didácticas de enseñar formación de profesiones de la salud, que son activas, que son centradas en el aprendiz o estudiante, donde es necesario tener una relación y tener en primera instancia un escenario o podríamos decir una relación que sea de confianza, en la cual se pueda discutir de manera clara cuáles son las problemáticas que están existiendo o qué se necesita superar en el caso si disponemos de poco tiempo y estamos viendo específicamente un procedimiento clínico, podemos hacer feedback. En el caso si nos referimos a algo que tenga relación con una habilidad genérica, podemos hacer coaching, y en el caso de una situación clínica más compleja, donde haya sido post-simulación o post-situación clínica, podemos hacer un debriefing. La sopa. Eso es lo que yo podría comentarles, sí, en grandes rasgos, compartirles acerca de estos conceptos que se utilizan mucho hoy en día en educación en salud y relacionados con la simulación y relacionadas con, no solo con la simulación, sino que también con el aprendizaje y la didáctica ocupada en el aula, en grupos pequeños, en la práctica clínica. Si alguien quiere hacer alguna consulta, comentario, abierta estoy. Y está la bibliografía y puedo compartir con ustedes los papers. Ok, gracias Mónica, excelente conferencia. Pienso que nos das algunos datos muy importantes para hacer las diferencias, porque en realidad son términos que son utilizados como sinonimia y no es así. Abrimos el momento para las preguntas. Si tienen consultas para Mónica, pueden levantar la mano, pueden anotarlas en el chat y yo las leeré, o las pueden hacer directamente a la conferencista. Ok, nos dice
Moisés de los Santos, bravo Mónica por la charla. ¿Podrías compartirnos algunos instrumentos para evaluar similares al DASH para las otras dos estrategias? Bueno, yo primero quiero saludar a mi amigo Moisés de México. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto. Y yo puedo compartir con ustedes, por ejemplo, nosotros acá en la universidad hemos ocupado bastante el feedback directivo para la enseñanza de procedimientos clínicos. Y luego lo hemos hecho mucho en el contexto también de la práctica clínica directa con los pacientes, los docentes clínicos que están en los hospitales, en los distintos centros clínicos, hacen feedback directivo y apoya mucho eso al estudiante a entrenarse en distintas y a tener destrezas de tipo clínico. ¿Ya? Y también eso no quiere decir que nosotros no ocupemos debriefing, que también lo ocupamos, pero lo ocupamos para otro tipo de resultados de aprendizaje que son un poco más complejos, distinto a cuando ocupamos el feedback. Por ejemplo, puedo compartir después con ustedes en qué momento ocupamos cada uno de ellos. Ok, pregunta Emiliano Argüello, dice, muy buena la presentación, muchas gracias. Quería consultar si en tu experiencia el diffusing es muy diferente al debriefing. Perdón, la dice... Diffusing versus... el debriefing es muy diferente. Diffusing. No sé si será así tal cual lo que está preguntando, diffusing. Sí, diffusing versus debriefing. Ya. El diffusing no lo conozco, así que no puedo dar una respuesta. Okay, estoy súper sincera en eso. En los orígenes del debriefing hubo escuelas que tenían pensamientos diferentes en cómo realizarlo y una de ellas fue el diffusing, pero en simulación pues no lo hemos utilizado mucho, pero pues hay escuelas que sí lo hablan. Pregunta Sara, excelente conferencia. ¿Es recomendable en la práctica de habilidades utilizar generalmente el feedback? ¿Tu concepto a ello? Sí, yo lo recomiendo. Nosotros, en mi experiencia, cuando hemos utilizado el feedback en la enseñanza de habilidades, nos ha funcionado bastante bien. Sobre todo cuando uno aplica la técnica de Mastery Learning, hacerlo en conjunto con el feedback directivo ayuda mucho a que exista un aprendizaje importante en los estudiantes. Esa es mi experiencia. Sí, va en ese sentido. Sara escribe de habilidades técnicas, claro, y tú has contestado por habilidades técnicas. Sí. Ok, en la construcción de aprendizaje, utilizar lenguaje en un entorno social apoya a aprendizajes más profundos. Y en ello las técnicas reflexivas, pues como el debriefing o el coaching, permiten llegar a ello. Te escuché al comienzo de la conferencia hablar de coaching en habilidades no técnicas. ¿Tienes experiencia con debriefing en habilidades no técnicas? Y si la tienes, ¿cómo te ha ido? Sí. Tenemos debriefing, incluso nosotros hemos tenido experiencia con el entrenamiento de dar malas noticias con simulación y debriefing. Y ha sido bastante buena, tanto en equipos de enfermería y de medicina. Y ha sido interesante porque a través de ello uno puede llegar, en el caso del debriefing, a cuáles son los marcos mentales en los cuales están ahí presentes muchas veces a nivel inconsciente
frente al momento de dar malas noticias o sobre todo también, que lo hemos abordado, frente al tema de la muerte. Y la práctica reflexiva que apoya el debriefing ayuda bastante a poder comprender lo que sucede y luego reflexionar y construir aprendizajes más profundos con respecto a esos temas. Vale. Otra pregunta que se me ocurre es, ¿ustedes tienen allá educación interdisciplinaria? Y si la tienen o han tenido práctica en ello, ¿cómo les ha ido con coaching, debriefing? Es complicado. Nosotros estamos en ciernes y muy en pañales con el tema de la educación interdisciplinaria. Cuesta hacer este tipo de simulación, por ejemplo, interdisciplinaria, en el sentido de que está muy arraigado los roles, ¿ya? A pesar que en la práctica real el equipo se conforma y no existe división tan grande como cuando uno lo enseña en el pregrado. En la práctica real el equipo y muchas veces los roles están solapados uno entre otros, etcétera, y se funciona como equipo y no como un rol específico de médico, enfermera, fisioterapeuta. No ha costado. Hay muchos marcos mentales que hay que trabajarlos previamente con aquellas personas que hacemos de docentes antes de llevarlos a los estudiantes. Hemos hecho experiencias con los docentes que enseñamos y experiencia interdisciplinaria entre los medios que enseñamos, y ahí nos hemos dado cuenta que existen muchos marcos acerca de lo que yo creo que hace el médico, lo que el médico cree que hace la enfermera, y cuando hemos cambiado de roles, por ejemplo, hemos puesto a un médico a ser de enfermera y a una fisioterapeuta a ser de médico, y así hemos cambiado. Es bien interesante los debriefing porque se descubren muchos marcos mentales acerca de lo que yo creo que es ser un determinado profesional. Y eso ha sido bastante bueno. Ok. Pregunta, bueno, dice Emiliano que el diffusing es una técnica usada por bomberos para manejo de emociones. Y bueno, que muy enriquecedora tu conferencia. Sara dice, ¿qué problemas has encontrado en el docente con respecto a trabajar con un buen feedback, debriefing, para ser utilizado? Bueno, más que nada, el primer desafío que se plantea uno es entrenar al docente en estas técnicas. Porque estamos entrenados y la mayoría de nosotros fuimos educados con la técnica de la clase expositiva. Entonces, hay que entrenar al docente en feedback, cómo hacer el feedback, cómo hacer el debriefing, las etapas que consta, cómo crear ambientes seguros donde el estudiante o los estudiantes no se sientan atacados y puedan reflexionar y construir y no esté totalmente asociado con tratar de defenderse y encontrar todo lo que hicieron sus compañeros, por ejemplo, en el caso de la simulación, estuvo bien para que no sea mal evaluado. Entonces, yo diría que el primer paso para poder aplicar estas técnicas como el feedback o el debriefing o el coaching es entrenar a los docentes en estas técnicas. Y también hacer una planificación en el currículum o en el plan de estudio de en qué momento voy a aplicar qué cosa y dependiendo y en conformidad con el resultado o objetivo de aprendizaje que quiero alcanzar. Si yo quiero alcanzar un resultado de aprendizaje que tiene relación con la adquisición de una destreza o de una habilidad clínica específica, un procedimiento, si lo voy a hacer a través de simulación y debriefing, quizás no es lo más económico o lo más eficiente, y ahí usar la práctica deliberada y el feedback me va a ser mucho mejor. Ok. Si alguien tiene alguna otra pregunta.
Ah, bueno, aquí Moisés nos escribe otra. ¿Cuál de las 3 estrategias recomiendas después de algún examen o evaluación? Sobre todo si es de altas consecuencias. Bueno, nosotros estamos tratando de practicar que luego de hacer un ECOE, ¿ya? Hacer feedback en algunas estaciones, feedback o en algunas estaciones que tienen que ver con procedimientos, hacer feedback, y en algunas otras hacer debriefing, ya cuando ya son más complejas. Es bueno hacerlo, y es bien importante manejar los tiempos que se tiene, y también que la persona que lo realice, los docentes que lo realicen, primero el docente tenga entrenamiento en hacerlo, y los estudiantes también tengan un entrenamiento previo en hacerlo. La inserción curricular de la simulación clínica o de otras estrategias didácticas como el feedback o el aprendizaje basado en problemas, es importante saber hacerlo, en qué momentos de la malla curricular, y después saber devolvérselo al estudiante. Y eso es importante. Yo creo que el tema después de un OSCE o ECOE, examen clínico objetivo estructurado, hacer feedback, se pueden hacer en algunas estaciones que se tome la decisión, o hacer debriefing también. Aquí me preguntan acerca de la implementación, fácil de implementación de feedback, y alguna de... Ya, yo creo que yo recomiendo mucho la implementación del feedback directivo. ¿Ya? El feedback directivo yo creo que ayuda mucho en la práctica, incluso en la práctica clínica, la directa con el paciente, en el caso una habilidad técnica. Y en cuanto al advocacy Incur, creo que ahí es importante entrenarse en coaching, y también entrenarse en algunos técnicas de debriefing, porque existen varios tipos de debriefing. ¿Ya? El debriefing de buen juicio me parece un buen tipo de debriefing, y también creo que es importante entrenarse previamente en eso antes de aplicarlo. Creo que es más fácil empezar, si queremos empezar con algo, empezar con aprendizaje en feedback, y luego abocarse a algo que lleva un poco más de tiempo en cuanto a aprender la destreza de, por ejemplo, el debriefing de buen juicio. Ok. Bueno, abrimos para última pregunta, si alguien tiene para hacerla. Voy a dejar en el chat un link para una encuesta, por favor llénenla. Por cada 5 encuestas que recibamos, vamos a dar una certificación de la asistencia. Bueno, Mónica, pienso que genial tu conferencia. Muchas gracias a todos por haber estado acá. Y no olviden llenar la encuesta, y nos vemos en la próxima conferencia. Hasta pronto. Hasta pronto, que estén muy bien, muchas gracias.